Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Saldaña. Creo que hemos tenido un pequeño fallo técnico. Espero que ahora se me escuche. No sé si se me está escuchando o no. Vale, creo que ahora sí se me escucha. Vamos a comenzar porque ya había avanzado. Bueno, vuelvo a comenzar de nuevo para que me escuchéis todo lo que estaba diciendo. Buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Saldaña. Trabajo en el departamento técnico de Fronius España y hoy vamos a ver el webinar de la inyección cero en inversores Fronius, ¿vale? El Data Manager 2.0 más el Smart Meter. Lo primero de todo que vamos a ver son los elementos principales para realizar la inyección cero y la monitorización. Uno de los elementos principales es el Data Manager 2.0, ¿vale? ¿Qué es el Data Manager 2.0? Bueno, es una tarjeta la cual se encarga de registrar los datos de la instalación y subirlos a SolarWeb vía Internet. Está preparada para conectarse a Internet. Lleva un servidor interno web integrado. Y en paralelo con la monitorización de Fronius, con la subida de datos a SolarWeb, podemos comunicarnos con él a través de diferentes protocolos genéricos, como puede ser Modbus TCP, Modbus RTU, SolarAPI, ¿vale? Quiere decir que si conectamos el Data Manager 2.0 junto con un Smart Meter, el protocolo Modbus RTU ya está ocupado por el Smart Meter. No nos podríamos comunicar a través de este protocolo. Hay diferentes tipos de Data Manager 2.0. ¿Vale? Tenemos el Data Manager va incorporado en todos los Snap Inverter, excepto en la versión Lite. Puede ser incluida como plugin car en cualquier Fronius IG o IG Plus. Y también hay una versión caja para los inversores IGTL y Fronius Agilo, aunque es válida para todos los inversores de Fronius. Aquí vemos un poquito lo que es la tarjeta Data Manager 2.0. ¿Vale? Disponemos de una antena Wi-Fi, un pequeño switch, ¿vale? Para activar la resistencia de la terminación de la comunicación Modbus, ¿vale? Sabéis que cuando los elementos finales en una comunicación Modbus es necesario que haya una resistencia. En este switch se activaría en el Data Manager. Tenemos las entradas y salidas digitales y aquí conectaríamos el Smart Meter. Tenemos el de más, el de más, el de menos y el menos. ¿Vale? Aquí conectaríamos la comunicación Modbus RTU del Smart Meter. También disponemos de un puerto Ethernet para poder comunicarnos vía Internet. Subiríamos los datos vía cable. La comunicación con Internet sería vía cable. Tendremos un pequeño switch para entrar a configurarlo, aunque yo recomiendo que se quede en posición B y no se cambie, ¿vale? Así viene de fábrica. Y luego unos LED que nos indican unos estados, ¿vale? Tenemos la alimentación, el estado del anillo de comunicación, la conexión con SolarWeb y si realizamos la conexión con SolarWeb con Internet vía Wi-Fi. Otro de los elementos principales es el Fronius Smart Meter. ¿Qué es el Smart Meter? Bueno, el Smart Meter es un medidor bidireccional, el cual nos va a medir el consumo. ¿Qué mide? Pues corriente, voltaje, frecuencia, el coseno de phi, ¿vale? Se puede montar, o se monta en carril DIN, puede ocupar de 1 a 4 módulos. La comunicación es vía Modbus RTU al Data Manager 2.0 y bueno, el conexionado, el cableado de alterna se puede conexionar hasta 16 milímetros y la comunicación Modbus si es rígido de 0,05 a 4 milímetros y flexible de 0,05 a 2,5 milímetros. El par de apete de los tornillos es de 1,2 y el rango de temperatura de menos 25 hasta 55 grados centígrados. Hay diferentes tipos de Smart Meter. El primero que vamos a ver es el 63A-1,
Es un Smart Meter monofásico y puede medir hasta 63 amperios. Está más diseñado para redes domésticas. Tenemos el 63A-3, ya es un Smart Meter trifásico y puede medir también hasta 63 amperios. También para sistemas residenciales. En estos dos Smart Meter, los transformadores de corriente van incorporados. Luego disponemos del Smart Meter 50K-3. En este Smart Meter ya no van los transformadores de corriente incorporados, sino que hay que incluirlos externamente. Es un Smart Meter trifásico y bueno, es más para sistemas industriales, ¿vale? Puede medir hasta 50.000 amperios, depende de los transformadores de corriente que le conectemos. Hay dos maneras de instalar el Smart Meter, ¿vale? Tenemos la posibilidad de instalarlo en el punto de alimentación, que bueno, es la que os recomiendo yo, en la cual el Smart Meter va a alimentar, ¿vale? Va a alimentar tanto los consumos como el inversor, como la instalación fotovoltaica. Otra de las posibilidades es instalarlo en la rama de consumo. ¿Qué quiere decir en la rama de consumo? Bueno, que el Smart Meter únicamente va a alimentar a los consumos. Tendremos el inversor inyectando en la red y el Smart Meter estará aguas abajo y únicamente alimentará los consumos. Como digo, la forma de instalación, yo la que prefiero o la que recomiendo es en el punto de alimentación. Hacemos pasar toda la corriente a través del Smart Meter y que alimente todo, tanto los consumos como la instalación. Formas de conexionado o del Smart Meter. En este caso, de los que llevan los transformadores de corriente incorporados, tanto el 63A-1 como el 63A-3, los cuales, como comentado, solo miden hasta 63 amperios. ¿Vale? Tiene los transformadores de corriente incorporados. ¿Qué vemos aquí en el Smart Meter? Bueno, tenemos la entrada y salida, ¿vale? Como veis, esto se ha modificado recientemente, por eso lo he cambiado y lo he introducido. ¿Vale? Tenemos la entrada y la salida. Según nos indica en el Smart Meter, la entrada y la salida están juntas y luego el neutro a la derecha. Esto se ha modificado y ahora la entrada sería el primero de la izquierda, el neutro el de en medio y la salida el de la derecha. ¿Vale? Luego tendremos, hay que fijarnos porque lo normal o que estemos acostumbrados es que vaya de más, de menos y menos. En el monofásico va al revés, va la tierra, el de menos y el de más. En el trifásico no se ha modificado nada. Tenemos igual entrada-salida para medir la corriente, ¿vale? De las tres fases, de la L1, de la L2 sería de la L3 y la comunicación Modbus, ¿vale? El de más, el de menos, el menos y el neutro que está aquí arriba, está en la parte superior. Si no conectamos el neutro no se va a encender el Smart Meter. Esta comunicación Modbus, ¿vale? De los tres pines, ¿vale? Se comunican en esta posición en el Data Manager 2.0, ¿vale? El de más, ¿vale? Amarillo, de menos, verde y la tierra, el marrón. Bueno, estos son colores simplemente para que sepáis dónde se conectan. Luego vosotros podéis usar los pines que queráis. Cuando el Smart Meter es final de bus, ¿vale? Viene ya con el Smart Meter, viene una resistencia, la cual tenemos que poner, ¿vale? Tenemos que introducir entre el de más y el de menos. De más y de menos. La resistencia física viene con el Smart Meter. Esto no se puede olvidar. Es una resistencia de 120 ohmios. ¿Vale? También se habría que activar, que ya viene activado de fábrica, ¿vale? La resistencia en el Data Manager que está justo donde la antena Wi-Fi. El siguiente que vamos a ver es el Smart Meter, el 50K-3, ¿vale? El cual no lleva los transformadores de corriente incorporados, ¿vale? Tenemos los transformadores externos para medir corrientes superiores a 63 amperios o si el diámetro del cable es superior a 16 milímetros. Conectaríamos los transformadores de corriente en estas posiciones, ¿vale? Transformador 1, el 2, el 3.
Conectaríamos la tierra, haríamos pasar la corriente a través de esos transformadores de corriente. Y luego la comunicación Modbus, igual, tenemos 33, 34, 35, el cual será de más, de menos y tierra. También habría que conectar las fases para medir tensión y el neutro, ¿vale? El 258 y 11 el neutro. Y la resistencia, ¿vale? Que no se olvide la resistencia de 120 ohmios que viene con el Smart Meter entre el D más y el D menos, ¿vale? Esto sería un conexionado del 50K-A-3. Cosas importantes a tener en cuenta para poder realizar la inyección cero. Bueno, pues la inyección cero se realiza con los Fronius Snap Inverter, ¿vale? Esos Snap Inverter tienen que tener el Data Manager 2.0. Si hay más de un Snap Inverter en la instalación, con que lo lleve incorporado uno de ellos es suficiente y el resto puede ser la versión Lite, como si fuésemos a realizar una monitorización normal y corriente. ¿Vale? El Data Manager 2.0. Este Data Manager 2.0 tiene que tener una versión de firmware superior a la 3.5.1-2. ¿Vale? Y también es necesario el Smart Meter, el medidor bidireccional. En este caso, el Smart Meter es un medidor, el cual le va a dar la información del consumo al Data Manager, y el Data Manager, como sabe lo que está produciendo el equipo y tiene la información del consumo, es el Data Manager el que reduce la potencia del equipo para ajustarla al consumo, ¿vale? No es como otros dispositivos de inyección cero, ¿vale? En este caso, la inyección cero la hace el Data Manager. El Smart Meter es un medidor, ¿vale? Un medidor de consumo que le da la información al Data Manager, y el Data Manager es el que gestiona todo. Vale, vamos a ver un pequeño resumen porque ya lo vimos en el anterior webinar, pero bueno, para la gente que no vio el anterior webinar de la configuración del Data Manager 2.0, un pequeño resumen, ¿vale? De la configuración del Data Manager 2.0, de la puesta en marcha de la monitorización. ¿Vale? Vemos el primer paso sería verificar que el anillo de comunicación esté cerrado. ¿Cómo verificamos que el anillo de comunicación esté cerrado? Bueno, pues tenemos que tener encendido los LED del clic y la X en verde, ¿vale? El siguiente paso sería activar el punto de acceso Wi-Fi en el inversor. Para ello nos vamos al display del equipo, nos vamos al menú de configuración, a punto de acceso Wi-Fi y activamos el punto de acceso Wi-Fi. Se nos genera una red, la cual será 240, Fronius-240, punto y unos números, ¿vale? Esos números, el 240, punto y los números que sean, es la ID del Data Manager, la cual ya podemos apuntarnos para luego crear la instalación en SolarWeb, ya que nos la va a pedir. Siguiente paso es irnos con nuestro ordenador y detectar las redes Wi-Fi que detecta el ordenador y conectarnos a la que está generando el inversor, a la Fronius-240, punto y los números que sean. La clave de acceso nos viene en el propio display, que son del 1 al 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y nos conectamos. Una vez que estemos conectados a la red Wi-Fi que genera el Data Manager, ¿vale? Abrimos un navegador e introducimos o bien http://Data Manager, o yo prefiero introducir la IP 192.168.250.181, ¿vale? Y accederemos a la configuración del Data Manager. Nos aparecen dos pantallas, o sea, nos aparecen dos posibilidades: asistente SolarWeb o asistente técnico. Yo os recomiendo irnos por asistente SolarWeb, ya que lo que se puede hacer por asistente técnico se puede hacer posteriormente por asistente SolarWeb. Aparte que si os vais por asistente técnico, luego os obliga a ir por asistente SolarWeb. Entonces, acortamos trabajo, ¿vale? Entonces nos vamos por asistente SolarWeb. Una vez que pinchamos en asistente SolarWeb, bueno, lo primero de todo son las generalidades, ¿vale? En la cual indicamos el nombre de la instalación. ¿Vale? Tenemos para poder introducir la tasa de remuneración, los costes de adquisición
y la hora del sistema que la coge del ordenador. Y el uso horario, bueno, en este caso, pues Madrid. El siguiente paso, si le damos a continuar, ¿vale? Sería inversor. Aquí en este paso nos aparecerán todos los inversores que están en el anillo de comunicación. Aquí en este punto tenemos que introducir la potencia pico que tiene cada inversor, ¿vale? La potencia pico de módulos. Pulsamos en continuar. En este paso, como veis, los anteriores pasos los he reducido porque hay un webinar específico, ¿vale?, para la configuración del data manager, pero estos pasos me resultan importantes porque es donde se crea más confusión, que es la configuración de la red, ¿vale? Tenemos dos posibilidades: la configuración mediante LAN y la configuración mediante WLAN. Mediante LAN significa vía cable, ¿vale? Vamos a conectarnos al puerto LAN, al puerto Ethernet que lleva el data manager con un router, o bien vía Wi-Fi mediante la antena Wi-Fi que lleva el data manager, ¿vale? Cuando seleccionamos vía LAN, vía cable, tenemos la posibilidad de la configuración de red que sea de manera estática. Nosotros le indicamos unos valores de red para que pueda navegar, ¿vale? Dirección IP, máscara de subred, la puerta de enlace, el servidor DNS, o dinámico y no nos complicamos y el router le asigna directamente la adecuada, ¿vale? Para que pueda navegar. En cuestión de WLAN, vía Wi-Fi, ¿vale?, tenemos que seleccionar. Con un clic nos encontrará las redes Wi-Fi, ¿vale?, que estén a su alcance. Tenemos que seleccionar con un clic la red Wi-Fi en concreto a la que queremos conectarnos y tenemos que pulsar en preparar. Al pulsar en preparar podemos introducir la contraseña. Esto es igual que si nos vamos a conectar a cualquier red Wi-Fi con un ordenador o con un móvil. Introducimos la contraseña de la Wi-Fi y pulsamos en guardar, ¿vale? Una vez pulsado en guardar, pulsamos en conectar. Una vez pulsado en conectar, ya nos conectará o bien vía cable o bien vía Wi-Fi según hayamos seleccionado, y pasaremos al siguiente paso. Ya aquí en este paso nos indica el estado de la red, si el data manager tiene conexión a internet o no, ¿vale? Y nos dará los valores de red que le ha asignado el router, si es que lo hemos puesto en dinámico. En este paso, ¿vale?, nos tenemos que conectar con nuestro ordenador a la misma red a la que se haya conectado el data manager y tendremos que clicar en el link que nos indica, ¿vale? Para poder acceder. Ya no accederíamos directamente, que ya no nos conectaríamos directamente a la red Wi-Fi que genera el data manager, sino estaríamos conectados a la misma conexión a internet dentro del mismo área local. Por eso, introduciendo la IP que se le ha asignado al data manager, seguiríamos con la configuración. Nos meteríamos en el servidor interno web o en la configuración del data manager. El siguiente paso sería introducir una contraseña de administrador, de admin, de usuario admin, ¿vale? Esta contraseña no hay que olvidarla, ¿vale?, porque se suele olvidar muy fácilmente, ¿vale? No pasa nada, luego la podemos desde soporte técnico volver a generar, por así decir, pero bueno, es conveniente que os la apuntéis y os acordéis de ella. Si pulsamos en continuar, ya hemos finalizado la configuración del Data Manager 2.0. Al finalizar la configuración, accederíamos al servidor interno web que lleva embebido el Data Manager, ¿vale? Esto es un servidor interno web, no es SolarWeb, sino es el servidor interno, ¿vale? Ya tendríamos configurado el Data Manager 2.0, ya tendríamos el primer paso, ¿vale? Configurar la monitorización, configurar el Data Manager 2.0. Siguiente paso, bueno, pues el siguiente paso sería la activación del Smart Meter para que el Data Manager reconozca el Smart Meter que tiene el contador conectado y la configuración de inyección cero. ¿Cómo se hace esto? Bueno, una vez en el servidor interno web, ¿vale?, nos tenemos que ir a ajustes, contraseñas, ¿vale?, y tenemos que configurar una contraseña del usuario service, ¿vale? Ya hemos configurado en los pasos previos del Data Manager la de admin
y tendríamos que configurar una contraseña para el usuario service. Ahora veréis para qué hay que configurar esta contraseña, este usuario, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el siguiente paso nos tendremos que ir a ajustes, contador. Al pulsar en ajustes contador nos va a pedir un nombre de usuario y una contraseña. Vale, como pensáis, bueno, pues es el nombre de usuario service, y la contraseña que acabamos de configurar, ¿vale? Ambas contraseñas, tanto la de admin como la de service, puede ser la misma, ¿vale? Así no nos olvidamos de ella. La introducimos, el nombre de usuario y la contraseña, y ya nos dejará acceder a contador, ¿vale? En contador seleccionamos un contador. Aquí aparecerá ninguno seleccionado, ¿vale? Pues seleccionamos Fronius Smart Meter. Al pulsar sobre Fronius Smart Meter podemos irnos a ajustes y le indicamos dónde está instalado el Smart Meter. O bien en el punto de alimentación o en la rama de consumo, como hemos visto al principio de la presentación. ¿Vale? Recuerdo, punto de alimentación, el Smart Meter alimenta todo, instalación fotovoltaica y consumos, y rama de consumo, únicamente el Smart Meter alimenta los consumos. ¿Vale? Yo recomiendo punto de alimentación, y también es recomendable para realizar la inyección cero que esté en ese punto, en el punto de alimentación. ¿Vale? En este punto el Data Manager ya reconoce al Smart Meter y nos proporciona los datos del consumo. ¿Vale? Ya nos proporciona los datos del consumo. El siguiente paso sería irnos a editor de la empresa. ¿Vale? Dentro de editor de la empresa nos aparece un apartado que es reducción de potencia dinámica. ¿Vale? Este apartado aparecerá, el límite de potencia aparece sin límite y tendremos que pinchar y seleccionar límite para toda la instalación. ¿Vale? El siguiente paso es introducir la potencia pico que hay en los módulos, ¿vale? La potencia pico de módulos, sin puntos y sin nada. Si tenemos más de un equipo, imaginaos tenemos un inversor con Data Manager y diferentes equipos Lite conectados en anillo de comunicación, pues introducimos toda la potencia pico que tienen los equipos, los inversores. Siguiente paso sería el porcentaje, ¿vale? Ponerlo a 0, ¿vale? Para que el inversor o inversores no inyecten a red a un 0%. Se puede configurar un valor superior, el cual lo que le estaremos diciendo es que inyecte siempre, imaginaos que configuramos un 10%, pues indicaremos que inyecte un 10% mínimo a la red. Y también se puede poner un valor negativo hasta un menos 10%, el cual significa que coja de la red siempre un 10%. ¿Vale? Como veis, es bastante sencillo la configuración del Smart Meter y de la inyección cero. Son 3 pasos. Primero, ajustes, contraseñas. Configuramos un usuario para el usuario service. Ajustes, contador. Seleccionamos el Smart Meter. Es automático, ¿vale? Seleccionamos el Smart Meter y ya el Data Manager reconoce el Smart Meter. El siguiente paso es ajustes, editor de la empresa. Reducción de potencia dinámica, límite para toda la instalación, potencia pico y a un valor de un 0%. ¿Vale? Pulsamos en guardar en el clic y ya estaría. Ya estaría configurado tanto el Smart Meter. Si no vamos a hacer inyección cero, lo de la reducción de potencia dinámica la dejamos sin límite y ya podríamos monitorizar el consumo. O si queremos inyección cero, pues activamos el límite para la instalación. ¿Vale? Pero la forma de activar el contador es la misma, ¿vale? Del Smart Meter. ¿Cómo se vería en SolarWeb? Bueno, aquí os he querido meter un pequeño pantallazo de una gráfica de cómo se vería la inyección cero en SolarWeb, porque se muestra de una forma bastante dinámica, ¿vale? La raya negra sería el consumo y lo que aparece en gris sería la producción fotovoltaica. Como vemos, pues la producción fotovoltaica se va ajustando al consumo, ¿vale? Lo veremos de esta manera. Si no tuviésemos activada la inyección cero, pues al igual veríamos el consumo, la gráfica de consumo y luego, bueno, pues la campana que puede hacer la instalación, el inversor fotovoltaico. Siguiente paso
es el registro en SolarWeb, ¿vale? Registro en SolarWeb y añadir la instalación para poder monitorizarla, ¿vale? Si no tenemos usuario en SolarWeb, bueno, pues accedemos a solarweb.com, ¿vale? Y nos vamos a iniciar sesión. Si no tenemos cuenta de usuario, le damos a registrarse ahora o iniciamos sesión, si todavía no tenemos usuario. Nos aparecen los siguientes datos. Bueno, el usuario será el correo electrónico y la contraseña. Bueno, tendremos que introducir la contraseña, confirmar la contraseña, pequeños datos, ¿vale? Es un registro normal y corriente. Pulsamos en guardar y ya tendríamos nuestro usuario en SolarWeb. Una vez teniendo el usuario, tenemos que añadir la instalación, ¿vale? Se pueden añadir tantas instalaciones como se quiera dentro del mismo usuario. No hace falta crearse un usuario cada vez que vayamos a hacer una monitorización. Se pueden tener las instalaciones que queramos, ¿vale? De manera totalmente gratuita, ¿vale? Para añadir la instalación, lo único que necesitamos es la ID del Data Manager, ¿vale? La cual podemos encontrar cuando activamos el punto de acceso Wi-Fi o, bueno, luego en el servidor interno web, en información del sistema, también nos dice la ID, ¿vale? Sería 240 los números que sean. Es como la matrícula del Data Manager, para que SolarWeb sepa de dónde está recibiendo los datos y dónde los tiene que mostrar, ¿vale? Esto es todo. Esto es todo por hoy. Esto es el webinar de la inyección cero en inversores Fronius, ¿vale? Deciros que se os van a enviar esta presentación en PDF y también se va a subir a YouTube, ¿vale? Esta presentación. Si tenéis alguna duda, bueno, tenéis aquí nuestro teléfono de soporte técnico y nuestro correo electrónico. Muchas gracias por haber asistido, es un placer y espero, bueno, realizar más webinars que seguro que van a estar muy, muy bien. Gracias por asistir.